Listo. Bueno, muy bien, Nicolás, John, muchas gracias entonces por la actividad de hoy. Entonces, empezando en punto, arranquemos con la actividad propuesta para hoy, que es evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Perfecto, empecemos. Muchas gracias por la asistencia y por la puntualidad. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias al doctor Bustamante. Eh, Quisiera empezar, pues, antes de comenzar esta revisión acerca de la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo, pues agradeciendo al doctor John Freddy Padilla, quien es emergenciólogo y fellow de ecografía y fue, pues, el tutor para el desarrollo de esta charla. Y adicionalmente también quería aprovechar pues como el espacio para darle las gracias al doctor Darío Castaño, quien es nuestro docente del programa de anestesiología de la asignatura de ecografía, quien también pues me ayudó con de algunos de los detalles de la charla. Entonces pues quería aprovechar ese momento. Eh, Mucho gusto pues para todos los que no me conocen de este amplio grupo. Mi nombre es Nicolás Toro Gutiérrez, yo soy residente de segundo año del programa de anestesiología y vamos a iniciar entonces hablando de la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, lo primero, el contenido de la conferencia del día de hoy va a ser hablar un poco sobre generalidades, teniendo en cuenta que hemos empezado con la descripción de las bases de ecografía sobre la física del Doppler y no hemos pues hablado todavía de otras consideraciones, pues vamos a hacer un par de anotaciones especiales al respecto. Vamos a definir la función sistólica, vamos a dar unos datos de anatomía y de fisiología. Posteriormente hablaremos de las vistas ecográficas, de lo que sería la evaluación cualitativa y cuantitativa de esta función sistólica del ventrículo izquierdo, del gasto cardíaco y al final unos mensajes, más que unas conclusiones, unos mensajes como para tener en cuenta y concluir la charla. Entonces, lo primero que quiero, pues, como a manera de introducción, es que las imágenes en ecocardiografía o las imágenes cardíacas, pues vamos a tener que buscar una técnica adecuada que nos permita una ventana sonográfica muy buena, porque va a ser la base para partir de muchas de las mediciones que vamos a hacer. Vamos a tener que optimizar la ganancia, la profundidad y el foco, y la elección del transductor también va a ser importante. Para la ecocardiografía, pues como vemos en la imagen de aquí, pues vamos a tener varias ondas de transductor del ecógrafo y la idea sería por la frecuencia y por el tipo de sonda escoger el transductor sectorial, ya que este transductor sectorial va a emitir el ultrasonido en forma de abanico a partir de una huella o un footprint pequeñito y esto va a permitir que podamos ingresar entre espacios pequeños como lo son los espacios intercostales, ya que las costillas limitan la entrada de otro tipo de transductores porque el campo es estrecho. Y lo otro, pues es que como sabemos, las bajas frecuencias le van a dar una mayor penetración, aunque esto pues, nos va a restar algo de resolución, pero vamos a poder entrar a las estructuras un poco más profundas. Digamos que el transductor convexo también tiene una forma de abanico, pero parte de una base más ancha y superficial, lo cual nos va a reducir la maniobrabilidad y la capacidad de obtener algunas de las imágenes intercostales finas. Entonces, por eso se va a escoger el transductor sectorial. Bueno, para empezar, entonces, la función sistólica del ventrículo izquierdo se define como la capacidad de este ventrículo para contraerse, para generar presión suficiente que eyecte la sangre hacia la circulación sistémica durante la sístole. Esta función es muy importante porque refleja el desempeño contráctil del miocardio y se evalúa en este escenario mediante algunos parámetros que son los que vamos a definir a continuación. Entonces, una breve revisión de anatomía. Quise traer esta pequeña imagen para recordar que el ventrículo izquierdo tiene una morfología cónica o también la denominan elipsoide. El vértice corresponde al ápice, el vértice de ese cono, de ese elipse corresponde al ápice. Tiene paredes gruesas porque va a ser necesario que genere presiones elevadas. El tracto de entrada va a recibir la sangre desde la aurícula a través de la válvula mitral. El cuerpo del ventrículo tiene algunas trabéculas finas, también tiene unos músculos papilares que típicamente son dos, va a ser importante para nuestra revisión, anterolateral y posteromedial.
estos se van a conectar a través de las cuerdas tendinosas a la válvula mitral, y ya el tracto de salida tiene una porción lisa que se llama el vestíbulo aórtico. También hacia medial, la pared medial va a ser el septum interventricular. Es para tenerlo ahí presente. Y esta gráfica va a ser importante para dejar unos conceptos claros de fisiología que nos van a ayudar a entender algunas de las mediciones que tenemos que hacer. Entonces, esta es la gráfica que representa el bucle del ciclo cardíaco. A grandes rasgos, en este diafragma lo que vamos a hacer es relacionar el eje de la X con el volumen y el eje de la Y con la presión, y cada vuelta de este bucle va a representar un ciclo del gasto cardíaco. Entonces, la parte inicial, en esta porción de acá abajo, vamos a mostrar el llenado diastólico. En este momento, la válvula mitral inicia abierta, la aórtica cerrada, el volumen ventricular empieza a aumentar progresivamente hasta el punto final de esta fase, que es el volumen telediastólico, y esto va a representar para nosotros clínicamente la precarga. Luego aquí hay un cierre de la válvula mitral e inicia la contracción isovolumétrica del ventrículo. La válvula aórtica inicialmente se encuentra cerrada hasta que la presión va aumentando pues rápidamente, y esta presión logra que la válvula aórtica se abra. Aquí se da la eyección ventricular, que es la clave pues de nuestro bucle, hablando de la función pues histórica de este ventrículo. Y al abrirse esta válvula se va a expulsar la sangre hacia la circulación sistémica, el volumen ventricular comienza a disminuir, la válvula aórtica se cierra, hay una fase de relajación isovolumétrica, que es esta caída de la curva acá, eh, y aquí en este punto van a estar cerradas tanto la válvula aórtica como la mitral, la presión ventricular comienza a caer y el volumen permanece constante. Este volumen es el volumen telesistólico, y el volumen que queda es el volumen residual. Cuando la presión cae lo suficiente, se abre la válvula mitral y comienza nuevamente el ciclo de llenado diastólico. Entonces, pues así va a ser como más o menos se representa este bucle y el funcionamiento del ciclo cardíaco en función de volúmenes y de presión. Entonces, aquí vemos los planos de una imagen cardíaca. Esto va a ser crucial porque es como un abrebocas a la forma en la cual la vista ecográfica nos va a atravesar el corazón. Principalmente en ecocardiografía por convención se describen cuatro planos estándares: el eje corto de 4 cámaras y de 2 cámaras, vamos a hablar más adelante de esto; el eje largo, que atraviesa el corazón de manera longitudinal desde la punta del ventrículo hasta la válvula aórtica; y el plano del eje corto, que es perpendicular al eje largo y atraviesa el corazón transversalmente. Entonces, como todavía no hemos entrado pues en estos conceptos de los planos y las vistas ecográficas, las ventanas estándar del ecocardiograma transtorácico va a utilizar principalmente tres, que son la parasternal, la apical, la subcostal, y de cada una de estas ventanas vamos a obtener algunas vistas diferentes que se van a nombrar de acuerdo al plano en el que se obtengan. Las 5 vistas como más especiales son estas que se encuentran en negrilla. Y entonces, para la evaluación del ventrículo, de la función sistólica del ventrículo izquierdo específicamente, nos vamos a concentrar en estas 4 ventanas, que va a ser las más utilizadas para esta valoración que nos compete el día de hoy, idealmente con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Entonces, lo primero, vamos a hacer una descripción rápida de cómo son estas proyecciones o cómo son estas ventanas, para ya después entrar propiamente en la valoración de la función sistólica. Entonces, para comenzar, el eje parasternal largo, eh, vamos a poner el paciente en decúbito lateral izquierdo y nos vamos a ubicar sobre la línea parasternal izquierda, aproximadamente en el tercer cuarto espacio intercostal, y la marca del transductor la vamos a dirigir hacia el hombro derecho. De esa forma vamos a obtener un corte del corazón como en esta imagen que vemos acá, que es como la representación gráfica. Y lo que vamos a encontrar en este punto va a ser una imagen similar a esta. Pues en una buena ventana vamos a ver el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo izquierdo acá. Aquí vamos a tener la válvula aórtica, aquí vamos a tener la válvula mitral y la aurícula izquierda. Entonces, este es el primero, que es el eje parasternal largo. En el eje parasternal corto vamos a hacer un corte transversal del corazón de esta manera, logrando pues como la imagen en un sentido diferente. En esta vista parasternal corta, lo que vamos a hacer es que en el mismo punto donde estábamos anteriormente, tercero cuarto espacio intercostal parasternal izquierdo, y lo que vamos a hacer es girar el transductor en una forma horaria. Vamos a girar la marca del transductor hacia el hombro ipsilateral, y
las estructuras que nos vamos a encontrar en esta ventana van a depender del nivel en el que nos encontremos. Entonces vamos a tener un nivel medio papilar, un nivel mitral y un nivel aórtico. Y según el nivel en el que nos encontremos, vamos a tener estos hallazgos que ustedes pueden ver acá, pero que están representados en estas imágenes. Entonces, en esta primera imagen vamos a tener, aquí vamos a ver un músculo papilar y aquí vamos a ver el otro músculo papilar, por lo tanto, valga la redundancia, este es el nivel medio papilar. En segunda medida vamos a encontrar este que se llama la boca de pescado, que es la válvula, el nivel de la válvula mitral, donde vamos a poder ver la excursión de la válvula mitral aquí en este punto. Y por último vamos a tener el nivel de la válvula aórtica, donde vamos a encontrar un signo que le conocen como el signo del Mercedes-Benz, y es las tres valvas de la válvula aórtica, un poco más hacia cefálico en este punto de acá. Luego continuamos con la vista apical 4 cámaras. La vista apical 4 cámaras se va a poner el transductor en el punto de máximo impacto. Habitualmente esto es inferior a la mamila izquierda y con la marca del transductor ipsilateral, o sea, hacia el hombro izquierdo. Lo que vamos a hacer es, como muestra aquí esta imagen, debajo de la tetilla vamos a ubicar el transductor con la marca del transductor hacia el hombro derecho. Y de esa manera vamos a lograr ingresar, como se ve en esta imagen de acá, ingresar el haz de ultrasonido en esta dirección. El vector de esta dirección va a ser hacia el hombro izquierdo. Vamos a tener la marca hacia el hombro derecho, pero el vector va a ser hacia el hombro izquierdo y vamos a lograr un corte del corazón en esta imagen que tenemos acá, que sería la representación del ventrículo izquierdo. Aquí se puede ver de gran tamaño el ventrículo derecho, la tricúspide de la mitral y las aurículas en la parte inferior de la imagen. Y por último, vamos a tener la vista de la apical 5 cámaras. La apical 5 cámaras, vamos a partir desde la visualización que teníamos de la apical 4 cámaras que vimos en la diapositiva anterior. Y lo que vamos a hacer es, vamos a inclinar un poquito el transductor hacia craneal y el apuntador del transductor lo vamos a pasar del hombro izquierdo más o menos hacia la línea medio clavicular. Y de esa manera vamos a obtener la vista de 5 cámaras, donde la quinta cámara, como lo muestra esta flechita verde que hay acá, va a ser lo correspondiente al tracto de salida del ventrículo izquierdo y este vamos a ver más adelante en el transcurso de la revisión que va a tener pues una cavidad bastante especial. Entonces, lo primero que vamos a definir es que la fracción de eyección es uno de los principales indicadores de la función del ventrículo izquierdo. Esta se va a definir como el porcentaje de sangre que está en el ventrículo izquierdo al final de la diástole y que se expulsa en la sístole. Y esto se traduce en que es la proporción del volumen telediastólico que es expulsado. Entonces, la fórmula es el volumen stroke sobre el volumen telediastólico. Y es importante saber que el volumen del stroke volume es el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Entonces, el volumen stroke es el volumen telediastólico, que es lo que está contenido en el ventrículo al final de la diástole, justo antes de que comience la contracción ventricular, y ese está representando la máxima cantidad de sangre que hay dentro del ventrículo, o sea, lo que sería la precarga. Y el volumen telesistólico es el volumen que permanece en el ventrículo al final de la sístole y después de que el ventrículo se ha contraído y haya eyectado la sangre a la circulación, o sea que esto va a reflejar la porción que no fue expulsada y se relaciona más que todo con la contractilidad y con la poscarga. Entonces, partiendo de esta definición de la fracción de eyección y de los componentes, vamos a empezar a hablar sobre cómo se va a medir esta función del ventrículo izquierdo y vamos a tener métodos cualitativos y cuantitativos para medir la fracción de eyección. Y por otro lado, tenemos otra forma de medir la función sistólica y es mediante el gasto cardíaco. Dado que el gasto cardíaco es el volumen total de sangre del corazón que se mueve por minuto, y este depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, entonces también va a ser uno de los parámetros para medir la función del ventrículo. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre la evaluación cualitativa de esta fracción de eyección. Una vez tengamos claras nuestras vistas anatómicas, vamos a iniciar básicamente con lo que sería la evaluación visual de los segmentos del ventrículo izquierdo. Esta es una determinación cualitativa y es importante saber que en algunos escenarios podría llegar a ser suficiente para guiar las decisiones al pie de la cama. Esta parte es importante porque la literatura describe que la curva de la casuística relativamente pues como relativa del entrenamiento no es muy grande, no se necesita un entrenamiento pues en número de casos muy amplio. Sin embargo, es importante saber que la evaluación cualitativa requiere de experticia porque la diferencia entre los operadores puede marcar errores importantes. Entonces,
pues el entrenamiento sí va a ser bastante, un punto importante y eso también lo vamos a concluir al final. Vamos a basarnos entonces de las vistas que tenemos acerca de si el paciente tiene una actividad hiperdinámica normal, reducida o severamente reducida, y eso va a ser a partir o en función de la excursión endocárdica, del engrosamiento del miocardio, del movimiento de la valva anterior de la válvula mitral hacia el septo. Entonces lo que vamos a hacer para cada uno de estos puntos va a ser, para la excursión endocárdica nos vamos a hacer la siguiente pregunta y es si hay movimiento simétrico del endocardio hacia el centro. Para el engrosamiento del miocardio nos vamos a preguntar si hay un aumento aproximadamente del 40% en los segmentos. Y para el movimiento de la valva anterior vamos a preguntarnos si la punta de la valva anterior de la válvula mitral está a menos de 1 centímetro del tabique. Para poder responder estas preguntas, entonces, tenemos que ubicarnos, pues vamos a ver que hay diferentes ventanas para estas evaluaciones, pero básicamente vamos a centrarnos el desplazamiento endocárdico, en este punto número 1 que tenemos acá, el engrosamiento del miocardio, pues va a ser según la medida cualitativa que nosotros veamos del miocardio, y el movimiento de la valva septal de la válvula anterior, pues la vamos a ver es en esta excursión de la valva hacia el septo, que ya vamos a ver representado de una mejor manera. Entonces aquí, digamos, podemos ver la excursión endocárdica, se ve donde están estas flechitas de acá, y podemos ver que es lo que podríamos denominar que es un grosor habitual. Y este sería como el movimiento de una valva, también de la válvula mitral normal. Entonces, en esta otra imagen vamos a ver una foto de lo que sería un estado hiperdinámico con el miocardio engrosado, y vamos a ver que la excursión endocárdica en esta foto que hay acá, durante la sístole, termina obliterando la cavidad del ventrículo izquierdo. Entonces, este sería uno de los hallazgos como más importantes. En cuanto a la punta de la valva anterior, recordemos que la pregunta es que si está a menos de 1 centímetro del tabique. En esta imagen de acá arriba podemos ver lo que sería la normalidad en esta distancia. Si nosotros tomáramos la medida entre esa punta de la valva y el septum, veríamos que, por ejemplo, acá en esta imagen está a 0,45 centímetros, a 0,4 centímetros. Y en esta otra imagen que ven aquí a continuación, es una imagen donde la valva está alejada a 3,2 centímetros, lo cual nos podría hacer pensar que este paciente de esta última imagen tendría una FEBI severamente reducida. Aquí en esta parte vamos a ver lo que sería la representación de parte de lo que habíamos hablado. Entonces, como pueden ver aquí en este video, se muestra una función normal en el eje corto y en el eje apical de 4 cámaras. Entonces aquí podemos ver que el endocardio es simétrico, se mueve simétrico hacia el centro, y que el movimiento y el engrosamiento de las paredes aquí del miocardio es normal. Aquí en este otro video vamos a ver cómo se ve un ventrículo hiperdinámico. Las paredes del ventrículo se van a colapsar y hay un volumen bajito al final de la sístole, lo cual quiere decir que, por ejemplo, en esta imagen de acá a la izquierda, el ventrículo se termina obliterando y la excursión endocárdica se va a ver aumentada. Hay también engrosamiento del miocardio referente a las imágenes que habíamos visto anteriormente. En este punto vamos a ver cómo se ve un ventrículo deprimido con una función reducida moderadamente. Hay reducción de la excursión. Si ven aquí es un ventrículo que apenas se mueve. Entonces hay una reducción de esa excursión miocárdica. Hay un engrosamiento también del miocardio, y visualmente se alcanza a apreciar, si ustedes ven en esta imagen de acá, cómo la porción de la punta de la valva, de la valva anterior de la válvula mitral, si acaso se mueve hasta la mitad del ventrículo. O sea que esto nos daría que tiene más de 1 centímetro de tabique, lo cual predice que tiene una FEBI severamente reducida. A continuación, para continuar de esta evaluación cuantitativa, vamos a hablar del E-point. El E-point nos habla de la separación septal del punto E. Esta distancia que hay, esto nos va a medir la distancia que hay entre la valva anterior de la válvula mitral y el septum. Ya objetivamente, cuando la válvula ha alcanzado su excursión máxima en el momento del llenado diastólico temprano. Entonces, lo que vamos a hacer, pues es importante que vamos a tener unas ondas. Esto se va a medir en el modo M, y ahí vamos a ver que la onda E nos va a representar el llenado ventricular y la onda A nos va a determinar la patada auricular. Lo ideal sería que en esta medida nosotros tengamos menos de 7 milímetros, y si está mayor a 7 milímetros, esto nos va a decir que la FEBI podría estar por debajo del 50% con una
sensibilidad de aproximadamente 87% y una especificidad de aproximadamente 75%. Entonces, lo que vamos a hacer es que se va a ubicar en el eje parasternal largo y vamos a identificar las estructuras y con el modo M vamos a ver las dos ondas. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? La onda E, que es la onda de llenado ventricular, y la onda A, que es la patada auricular, y lo que va a hacer es que se va a medir desde la punta del pico hasta la pared. Idealmente, como les decía, debería ser menor de 7 milímetros, y si ya la tenemos mayor, pues esto nos va a determinar que la FEBI está reducida. Como esto va a ser una medición pues cuantitativa de la función valvular, perdón, de la función sistólica del ventrículo izquierdo, las limitaciones para esto pueden ser que el paciente tenga una estenosis mitral, que tenga una reparación o una calcificación de la válvula. Entonces aquí vamos a tener esta importante aclaración. No recuerdo si al inicio de esta diapositiva dije que era parte de la evaluación cualitativa, pero pues estamos hablando ya cambiando de la diapositiva anterior para la evaluación cuantitativa. Para continuar con esta evaluación cuantitativa, vamos a seguir con otra de las medidas importantes, que es la fracción de acortamiento. Entonces, la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo nos va a hablar de la medición del diámetro del ventrículo izquierdo durante la sístole y durante la diástole. Esto se puede hacer tanto en el eje corto, que pueden ver aquí, como en el eje largo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar la imagen, vamos a pasar nuevamente al modo M y vamos a obtener las medidas tanto en sístole como en diástole. Entonces, lo que pueden ver aquí en la flecha es la flecha grande, la diástole, y la flecha corta, la sístole. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta medida? La mayoría de los ecógrafos tienen la función para hacer este cálculo automáticamente. Sin embargo, en caso de que no lo tengamos, pues no está de más conocer la fórmula, que es esta. Es el diámetro transdiastólico menos el diámetro transistólico sobre el diámetro transdiastólico por 100, porque pues estamos hablando de porcentajes. Lo ideal, en términos generales, es que este porcentaje esté por encima del 25%. Y aquí vamos a tener pues una estimación dependiendo del porcentaje. Conforme este porcentaje es menor al 25%, cómo se asocian ambos sexos a disfunción leve, moderada y grave del ventrículo izquierdo. Es también importante anotar que esta técnica tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que nos va a describir que la contractilidad, pues nos va a describir la contractilidad solamente de dos paredes y no va a representar probablemente un acortamiento global en la presencia de algunas anomalías del movimiento regional de la pared. Entonces, pues esas son como algunas de las limitaciones que tiene. Y para continuar, vamos a hablar del cambio del área fraccional o el FAC, que esta habla del área del ventrículo izquierdo comparado en diástole con sístole. Esta, por el contrario a la otra que se hacía en un modo M, esta va a ser una medición de planimetría, tanto en el eje parasternal corto, y lo que vamos a hacer es señalar el endocardio, pues como lo decía, en la diástole y en la sístole, como lo pueden ver aquí. Entonces aquí vamos a tener esta medición de planimetría, que está medida en el final de la diástole, a nivel de los músculos papilares, que los pueden ver acá. Y en la imagen de la derecha vamos a tener el final de la sístole, también al mismo nivel, donde podemos ver ambos músculos papilares. Entonces, ¿cómo se va a interpretar? También se podría medir si el ecógrafo tiene esta función, pero en caso de no tenerla, esta área... Podríamos silenciar los micrófonos, muchas gracias. Entonces, ¿cómo se va a hacer este cálculo? Si el ecógrafo no lo tiene, vamos a tener que cambio del área fraccional va a ser el área en diástole menos el área en sístole sobre el área en sístole por 100 también, porque es un porcentaje. Lo ideal va a ser que tengamos un valor por encima del 35%, y aquí también tenemos un cuadrito de la representación. Conforme es mayor el porcentaje, la fracción de eyección será mejor, y conforme este porcentaje disminuye, pues la fracción de eyección va a ser menor. También tiene algunas limitaciones, y es que en la gran mayoría va a depender de la precarga y de la poscarga. Esto va también a evaluar la contractilidad en un plano y en un solo nivel, y adicionalmente un trastorno segmentario también de la movilidad en estos segmentos, sobre todo apicales, va a alterar esa correlación clínica. Bueno, aquí tenemos también una pequeña imagen. Aquí vamos a ver lo que representa la diástole y la sístole para saber en qué punto vamos a tomar esa medida, o vamos a congelar la imagen para poder hacer el dibujito de la planimetría. Y aquí tenemos una imagen de lo que sería ya el dibujo de esta parte de la planimetría. Es importante saber que el ventrículo izquierdo no tiene una forma completamente ovalada,
Y por eso estas mediciones de la evaluación cuantitativa no son el gold estándar y ya vamos a ver por qué esto es importante, sobre todo estas partes de la contracción y de la forma del ventrículo izquierdo. Continuando con esta evaluación cuantitativa, vamos a tener el MAPSE, que es la excursión sistólica del plano anular mitral. Este va a ser un movimiento, la medición del movimiento lateral del anillo mitral hacia el ápex durante la sístole. La medición la vamos a tener que hacer en el fin de la diástole, donde vamos a ver este desplazamiento máximo en sístole. Lo normal es que tengamos ese movimiento de más o menos 10 milímetros, básicamente oscila entre 10 y 15 milímetros, y tener en cuenta que una medida menor de 8 milímetros se va a asociar con una FEBI menor del 50%, con una sensibilidad y especificidad bastante buena. Entonces, ¿cómo funciona este MAPSE? Hay que tenerlo, la vista en apical de 4 cámaras. Vamos a tener una imagen ampliada del anillo valvular mitral. Y es importante saber que el cursor para poner el modo M lo vamos a poder poner en la cara septal de la válvula mitral o en la cara lateral. Y, perdón, para este MAPSE solamente se va a poner en la cara septal y en algunos casos en la lateral, pero principalmente en la septal. Y vamos a medir la distancia entre el punto más bajo o el nadir y el punto más alto o el pico. Y esa diferencia que vamos a tener ahí es la medición que nos va a tener la interpretación que había mostrado en la diapositiva anterior. También tiene algunas limitaciones y es que cuando se encuentra patología mitral, calcificaciones de la válvula, reemplazos o algún tipo de patología mitral, esto nos va a cambiar la estimación de la medida. Y también hay una consideración muy importante y es que como esto se mide en modo M, va a depender también del posicionamiento del cursor. Si nosotros no tenemos una adecuada visualización de este anillo valvular mitral y no ponemos el cursor donde debe ser apropiadamente, pues la imagen también nos va a dar una estimación que no es. Es de ahí también la importancia del entrenamiento, sobre todo en tener para este caso, en tener una buena visualización de las 4 cámaras en esa vista apical. Y ahora vamos a continuar con esta valoración cuantitativa con el método Simpson biplano. Entonces, el método Simpson es catalogado como el gold estándar para el cálculo de la FEBI. Esto va a ser muy importante porque es la medición que más caras del ventrículo toma y es también crucial saber que la medición se hace de forma ortogonal. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a incluir dos planos, el apical de 4 cámaras y el apical de 2 cámaras. Esta medición inicialmente, pues a través del software que tenemos en el ecógrafo, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es una medición de planimetría. Y hay un punto especial que es, si bien es el gold estándar para el cálculo de la fracción de eyección, nos va a poder determinar el volumen sistólico. Y teniendo en cuenta la fórmula del gasto cardíaco, si nosotros podemos darle una medida de volumen sistólico, teniendo la frecuencia cardíaca, vamos a poder determinar el gasto cardíaco. Aquí dice frecuencia FR, pero es frecuencia cardíaca. Vamos a poder determinar el gasto cardíaco. ¿Qué limitaciones tiene esto? Las arritmias y algunas alteraciones del movimiento de la pared. Entonces, la idea de lo que corresponde el método Simpson es que vamos a tratar de convertir el ventrículo en pequeños discos. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar el borde interno del ventrículo al final de la diástole y al final de la sístole. Entonces, lo que va a hacer el software del ecógrafo va a ser que va a coger ese ventrículo, lo va a dividir en 20 discos que son ovalados imaginarios desde la base hasta el ápex. Y lo que va a hacer es calcular el volumen de cada uno de los discos, lo va a sumar y el área de todos estos discos nos va a permitir obtener el volumen de ese ventrículo. Entonces, la FEBI se va a terminar calculando con la fórmula de volumen telediastólico, que es lo que le podemos ver aquí en esta imagen, de volumen telediastólico menos el volumen telesistólico sobre el volumen telediastólico por 100. El hecho de que esta medida o que el método no asuma que el ventrículo tiene una forma geométrica fija, sino que va a reconstruir sumando los discos, hace que esta medición sea más precisa, sobre todo cuando el ventrículo tiene formas o movimientos irregulares, y por eso es que se denomina que esta es el gold estándar para la medida de esto. Entonces, aquí podemos ver una imagen del método. Recordemos que la medición la hace el operador y en una vista apical de 4 cámaras, y aquí podemos ver al final de la diástole y aquí al final de la sístole. Y podemos ver cómo se dibujan los pequeños discos para poder hacer el cálculo de esto. Bueno, y para finalizar, la evaluación cuantitativa, como lo hablábamos al inicio, la podemos obtener también, estimar esta función del ventrículo izquierdo
midiendo el cálculo del gasto cardíaco. Entonces, cabe aclarar que los cálculos del gasto cardíaco propiamente no hacen parte de una evaluación rutinaria de la exploración ecocardiográfica, pero son útiles en casos de disfunción ventricular, insuficiencia valvular, algún cortocircuito intracardíaco, y ya también dependiendo del contexto clínico en el que tengamos nuestro paciente, para optimización de la terapia inotrópica, para la reanimación hídrica y entre otros usos que tenemos para este gasto cardíaco. Entonces lo que vamos a tener acá es como la base de nuestros cálculos o de dónde va a salir todo de lo cual vamos a hablar. Entonces recordemos que para el cálculo del gasto cardíaco, las variables son las variables que tenemos en la fórmula, que son el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca la tenemos fácilmente, pero entonces el volumen sistólico es lo que vamos a tener que calcular. ¿Cómo es la fórmula del volumen sistólico? Va a ser entonces el área, que va a ser el área del tracto de salida, que corresponde a lo que sería el área de este cilindro, que hace parte de uno de los valores que tenemos que hallar. Y lo otro es el ITB, que es la integral de tiempo-volumen. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que para el área del tracto, para calcular el área del tracto de salida, tenemos que aplicarle esta fórmula, que básicamente lo que tenemos es que la fórmula de un cilindro es lo que sería pi por el área al cuadrado, y luego lo que vamos a evaluar es la integral del tiempo-volumen, que es que para esto nos vamos a ubicar en el Doppler, que tiene su eje y en la velocidad y su eje x en el tiempo, y la curva nos va a mostrar la velocidad, cómo la velocidad de la sangre cambia durante la sístole, y entonces esa integral, que es el área bajo la curva del Doppler, es lo que físicamente nos va a representar la distancia total que va a recorrer la columna de sangre durante el latido, y por eso las medidas son en centímetros. Entonces, de esa forma vamos a obtener las dos variables que necesitamos de la fórmula del volumen sistólico, y entonces vamos a ver esto ya cómo se representa propiamente en la práctica. Entonces vamos a tener el paciente con una visualización parasternal en el eje largo. Vamos a hacer un énfasis especial en el tracto de salida del ventrículo izquierdo durante la sístole, y vamos a hacer una medición del borde inferior al borde inferior, del interior, perdón, del borde interior al borde interior, que eso serían lo que representa esta flechita de acá. Inmediatamente vamos a hacer esa medida inmediatamente adyacente a la base de las valvas de la válvula aórtica, y lo que vamos a hacer con esta medición es simplemente, pues en los ecógrafos, o sea, es como para saber de dónde sale esta medición la puede hacer el ecógrafo, pero si nosotros lo hacemos, lo que sería es simplemente reemplazar en la fórmula, que sería pi sobre el área que nos dé a nosotros, sobre 2 elevado al cuadrado. Posteriormente vamos a obtener una visualización de apical de 5 cámaras. Vamos a poner el Doppler pulsado y vamos a ubicar el marcador justo proximal a la válvula aórtica. Es importante saber que hay equipos que simplemente al ponerle BTI nos va a sacar el dato y ya simplemente luego hacemos el cálculo. Entonces vamos a ubicar este marcador justo proximal a la válvula aórtica. Esta, al poner el Doppler pulsado aquí, nos va a generar unas deflexiones negativas, que lo que vamos a hacer es medirlas por planimetría. Y una vez tengamos esa medida por planimetría, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar la fórmula con el área que nos había dado el tracto de salida, como les había mostrado en la imagen anterior, y luego ya obteniendo el volumen de stroke, vamos a poder calcular el gasto cardíaco. Esta medición es importante también tener en cuenta que tiene algunas limitaciones, principalmente errores en la obtención de las imágenes, que no nos van a permitir obtener una buena imagen del Doppler pulsado, o no nos van a dar una medida fidedigna de la imagen del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y lo otro también es que si nosotros tenemos una obstrucción en el tracto de salida o la insuficiencia aórtica moderada severa, también va a limitar la interpretación que tengamos de esa medición del gasto cardíaco a ese nivel. A grandes rasgos, sin ir a profundizar en este tema, pues quedaría para una charla completa. En adultos, el volumen sistólico normal podríamos inferir que es más o menos 80 mililitros, y el gasto cardíaco aproximado va a ser de 6 litros por minuto en un paciente normal. Entonces, ya bueno, para terminar, es muy importante estos mensajes, que más que conclusiones son algunos mensajes que nos podemos llevar para nuestra práctica diaria. Y es que la valoración cualitativa, incluso en escenarios agudos, podría llegar a ser suficiente. Nos va a dar las respuestas que necesitamos, especialmente a nosotros desde el punto de vista de anestesiología en el escenario del quirófano. Sin embargo, es muy importante conocer y entender cómo funcionan las medidas cuantitativas, ya que estas medidas cuantitativas, como lo hablaba ahorita,
si bien la evidencia muestra que no se requiere una curva muy grande en casuística de casos, sí vamos a tener que se necesita hacer muchas ecografías para mejorar la técnica y para que esa valoración cualitativa realmente termine siendo como fidedigna. Entonces, lo que hace la valoración cuantitativa es restarle como cabida al error que podemos tener entre la diferencia entre los operadores en la valoración cualitativa y de ahí pues la importancia en el entrenamiento tanto de la valoración cualitativa como de la valoración cuantitativa y de esa manera pues vamos a poder tener menos errores cuando realicemos un cálculo en este punto. También es importante mencionar que el POCUS o el FOCUS, en este punto, la ecografía cardíaca, no va a reemplazar una ecocardiografía formal y nomás lo hacemos para tomar decisiones en agudo, en el ámbito perioperatorio, en el ámbito de urgencias o en el ámbito de la monitoría en cuidados intensivos, pero no va a ser comparativo con una ecocardiografía formal cuando se requiere tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista médico, una ecocardiografía pues realizada por un cardiólogo ecocardiografista. Entonces, eso sería todo. Les agradezco mucho por la atención y pues estamos atentos al doctor Bustamante para las preguntitas finales de la revisión. Eso, bueno, muy bien, Nicolás, excelente, muy buena presentación, muchísimas gracias. Creo que has sido bastante claro en los conceptos y en lo que nos querías transmitir el día de hoy, de el cómo, el qué y cómo interpretar cada una de estas mediciones. Bueno, no sé si haya manitos por ahí levantadas o alguien tenga alguna pregunta o comentario y no sé qué aportes le quiera hacer adicionalmente Padilla a la presentación de Nicolás, antes de yo hacerle algunos comentarios adicionales a la presentación que nos trajo el día de hoy Nicolás. Muy bien, buenas noches. No, pienso que fue una presentación muy buena, abordó los conceptos de una forma también pues muy clara. Y yo pienso que es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a valorar la función del ventrículo izquierdo, nos hagamos como una especie pues de imagen. Y es que uno no puede darse un concepto, pues vamos, voy a hacer una comparación que me gusta tanto. Uno no puede decir cómo es una persona solamente con una sola mirada. A uno saber cómo es una persona, uno tiene que tener varios puntos de vista, tiene que hablar con la persona, tiene que conocerla de diferentes maneras para poderse por lo menos dar una opinión. Entonces, en ese sentido, pienso que cuando nosotros hablamos de función del ventrículo izquierdo, no podemos enfocarnos solamente en FEBI. Decir que que una FEBI normal quiere decir que el corazón está funcionando perfecto es equivocado. Y por eso es tan importante que nosotros veamos el corazón de una forma multiparamétrica. eh, y por eso es tan importante estas charlas, porque si nosotros aprendemos a ver el corazón de diferentes formas, vemos el corazón no solamente pues con la FEBI, sino que también evaluamos las características del corazón pues en una estimación visual, tenemos otros recursos para verlo, entonces nos vamos a poder dar cuenta de de otros aspectos que de pronto se nos puede pasar por alto. Tener en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el Doppler tisular, podemos darnos cuenta también de algunos aspectos, ver tempranamente disfunción sistólica, aunque la FEBI sea normal. Entonces era simplemente como para ampliar esa cosita, pero muy buena presentación. Sí, de acuerdo. Eh, a veces nos quedamos muy cortos en también la estimación subjetiva y yo sé que en el escenario del POCUS se popularizó. Yo hoy lo veo muy corto, esa forma tan subjetiva de la evaluación de la función sistólica.
y en aras obviamente del tiempo no quiero como irme tan allá en el aspecto de cuando, si uno pusiera ahí la misma imagen, aunque ya la vieron todos, y ya Nicolás les hizo mucha claridad en, bueno, esto es una función normal y esto es una función disminuida. Pero aquí estamos en este momento conectados 62 personas. Si yo les pusiera nuevamente una imagen y los pusiéramos a opinar a todos, con toda seguridad va a haber una variabilidad impresionante en la interpretación entre nosotros que no somos expertos. Si cogiéramos cardiólogos expertos, por supuesto, la variabilidad entre ellos es mucho menor. ¿A qué voy con eso? A que esa estimación subjetiva de la función sistólica, eso está muy bien discriminado o muy bien mapeado entre los expertos, que fue algo de lo que Nicolás mencionó en la charla. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se encuentra uno, colegas que se están arrojando desde el escenario del POCUS a dar valores de fracciones de eyección con las estimaciones visuales, no siendo expertos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y esto es como un llamado, ustedes ya han visto pues en todas las conferencias que hemos estado, como soy como partidario de llamarlos a un poquito a la cordura y a ser muy cuidadosos con el uso de esta herramienta para todos los escenarios de ecografía. Obviamente no solo estoy hablando aquí en función sistólica, sino en todos los escenarios de ecografía ser muy cautos, demasiado cautos. Y en esto de función sistólica pues aún más, porque esos escenarios de que 35% de fracción de eyección, venga, calma, ¿sí? Mida y más vale, procure ser muy preciso en su ventana, mídala muy bien y dé una distancia microceptal de 7 milímetros, ¿sí? Y verifique que sí sean 7 milímetros. Eso puede ser más preciso. Bueno, vaya porfa, Nicolás, a la imagen que tenías de MAPSE y ahí aclaramos un concepto. En MAPSE, entonces uno puede medir MAPSE en septal y en lateral. ¿Listo? Es más popular, entre comillas, medir lateral. Ahí te corrijo ese concepto porque mencionaste más el septal. Es más popular medir el lateral, ¿ok? Pero uno puede medir las dos y hacer un promedio, ¿ok? La lateral se mueve más que la septal. Entonces, también tener eso presente. Por eso, si uno, por poner un ejemplo, uno mide septal, MAPSE septal, te puede medir 9, MAPSE lateral, te puede medir 12, ¿sí? Si uno cogiera el promedio, el valor promedio de estas dos, te dio 10.5. Eh, técnicamente está normal, pero si cogiste solo la septal, porque está por encima de 10, ¿no? Si cogiste solo la septal, te dio 9 y dirías que está mal. Si coges solo la lateral, te dio 12, entonces dirías que está normal. Entonces, por eso es que uno debe definir cuál coger. Entonces, es preferible o haces el promedio o haces la lateral. O si vas a hacer solo la septal, definir que hiciste la septal, porque la septal suele moverse menos. ¿Listo? Entonces, conclusión, o haces el promedio y tomas un único valor de las dos, por supuesto que es un promedio, entonces es un único promedio, un único valor de las dos, o haces la lateral, que es la que más se mueve y suele generarte menos error o confusión. Dice entonces para que tengan como esa salvedad con el MAPSE, así como hacemos el TAPSE, que lo vamos a ver en el ventrículo derecho, que pues tenemos obviamente solo la pared lateral, la pared libre del ventrículo derecho. Acá tenemos cogido el septo, que es predominantemente el ventrículo izquierdo, entonces nos puede generar esa confusión el tema del MAPSE. ¿Qué les recomiendo? Que hagan la lateral, el anillo lateral de la mitral, o hacen el promedio. ¿Listo? Punto de corte más de 10. De 10 para arriba estamos bien. A modo como global. Ah, es que yo encontré un artículo que dice más de 9. Listo. Ah, yo encontré otro que dice más de 13. Listo. Pero más de 13 es con la pared lateral.
Si metes la pared septal, te toca bajarlo porque el septo se mueve menos. Entonces, ahí hay otro tema en cardiología que es el qué punto de corte coger, porque en diferentes poblaciones se puede comportar distinto. Entonces, sepan cómo van a coger ese número. Aquí para que nosotros hablemos un mismo idioma y para cuando hagamos la práctica ahí, hablemos en un punto de corte, cojamos de 10 para arriba. 10.1, listo, está normal. Y vamos a coger la pared lateral, ¿listo? Como para que no nos enredemos con el tema del septo. ¿Listo? Solo como para que estandaricemos algo, para que hablemos un mismo idioma y no nos peguemos ahí como la enredada. ¿Listo? Entonces, eso con el tema del MAPSE. Pero no está mal coger solo el septo, pero sepa que 9 puede ser normal en el septo. ¿Listo? Muy bien. Ahora el del BTI, porfa, el de gasto cardíaco. BTI significa integral velocidad-tiempo. La B es de velocidad, no de volumen, ¿sí? Que ahí también hago la corrección. Pues puede ser perfectamente simplemente un pequeño error ahí durante la conferencia. Pero es interesante entender que, porque es un concepto netamente matemático, ¿sí? Ahí ni siquiera es un concepto fisiológico, sino matemático. Y eso es un plano cartesiano, ¿sí? Y miren que eso es una integral, bueno, de hecho ahí dice velocidad-tiempo, y eso es una integral, matemáticamente hablando, donde se coge son puras barritas, ¿sí? Lo que se está graficando allí para finalmente dar esa morfología de curva. Entonces uno dice, la velocidad que se dio en el tiempo cero. Entonces, tiempo cero, velocidad tanto de ese glóbulo rojo o de la sangre en ese momento. En el tiempo 1, ¿qué velocidad había? Había más velocidad. En el tiempo 2, ¿qué velocidad había? En el tiempo 3, ¿qué velocidad había? Tiempo 4, ¿qué velocidad había? Y así, todas las velocidades que se registró durante el flujo de sangre en ese momento que se hizo la medición, ¿sí? Entonces, digamos que se hizo 10 mediciones, o sea, 10 tiempos de medición. Y había diferentes velocidades. Entonces, por eso se juntan todos los puntos de medición y da esa morfología como en forma de curva, ¿ya? Entonces, para poderle dar una medición a eso, o un valor a eso, porque yo no les puedo decir, hubo tantas velocidades en tantos tiempos, yo necesito saber cuál fue el desplazamiento. Y de hecho, miren que voy a dar un valor, estoy tratando de dar una explicación de cómo se construye esto para explicar cómo a partir de una velocidad y un tiempo saca uno una variable que es distancia, ¿sí? Es cuál es la distancia recorrida de la sangre a partir de esa curva, ¿ya? Entonces, cómo a partir de diferentes puntos de medición yo puedo decir la sangre recorrió tanta distancia, porque el BTI, si usted devuélvase a la imagen anterior, por favor. No, entonces, ahí, si ustedes se fijan, no, pero no tiene el numerito ahí. Si ustedes se fijan, cuando ustedes calculan BTI, el BTI es en unidades de distancia. Entonces, ustedes tienen BTI 20 centímetros. Sí, el BTI se da en centímetros. Tiene 23 centímetros o tiene 15 centímetros. Pero, ¿cómo así que 15 centímetros? Sí, el BTI es una unidad en centímetros. ¿Y por qué centímetros? Ya les voy a explicar por qué. Es lo que estoy tratando de explicar, cómo sale centímetros a partir de una curva. Y es la distancia que recorre el glóbulo rojo o la distancia que recorre la sangre en ese latido. Entonces, se junta, ahora sí pongo otra vez la grafiquita, por favor, esa. Entonces, es como en cada punto de medición, ¿sí? En cada momento o en cada tiempo hubo una velocidad. Cada tiempo una velocidad, cada tiempo una velocidad. Entonces se forma esa gráfica. Y a eso se le hace una integral. Acuérdense del colegio, con seguridad vieron las integrales, sino que uno en ese momento como que eso ¿para qué? Pues imagínense, en este momento de la vida ya sabemos para qué sirven las integrales. Por ejemplo, para calcular el gasto cardíaco. Carajo, eso lo vimos en 10º grado. Bueno, yo lo vi en 10º grado. Para eso nos sirve hoy, 10 años después, saber que eso sirve para medir
¿Qué distancia recorre la sangre en el cuerpo? Las integrales, exactamente. Entonces, a partir de allí se saca una integral de esa curva y eso me da una distancia. Una distancia. Entonces, así se calcula la distancia. Y BTI es la integral entre la velocidad y el tiempo. Y me da distancia recorrida de la sangre en esa curva. Es el área de esa curva. ¿Ok? Entonces, a partir de esa variable es que uno puede decir, en ese latido, la sangre recorrió esa distancia. Y por último, se calcula por el área en la que recorrió la sangre esa distancia. Entonces ya uno va entendiendo. Si este es el área del tracto de salida y la sangre en ese punto recorrió tanta distancia, pues sencillo, multiplica uno la distancia por el área en la que recorrió, ahí está, eso es un volumen. Y si eso lo multiplico, si eso es un volumen y lo multiplico por un tiempo, pues 60 veces ese volumen, pues ya ahí me dio cuánto es el gasto cardíaco, cuánta sangre pasó por ahí en un tiempo. Ese es el gasto cardíaco. Esa es la forma de calcularlo por ecografía. Sencillísima la parte matemática, muy sencilla. Ahora, para que eso sea preciso, y aquí es donde viene la parte interesante de esto, para que eso sea preciso, ojo, preciso es que yo le pegue realmente al valor que es. Devuélvete por favor y me disculpas allí a la imagen de ese, que fue algo que explicó Nicolás y él dijo, pongamos el Doppler pulsado, y así lo puso, lo dijo textual, el Doppler pulsado proximal a la válvula aórtica. Ahí es donde se comete el error principal. Ahí es donde se comete el error principal. Traduzco la frase que dijo Nicolás. Hay que poner el Doppler pulsado, que fue algo que explicamos en la clase anterior. ¿Sí? Las dos barritas horizontales del Doppler pulsado. Muéstrelas por favor ahí, Nicolás, arriba, en el modo B. Esas dos barritas, que se acuerdan que lo explicamos, que dijimos, cuando yo uso Doppler pulsado, yo quiero que el sonido vaya a ese punto específico. Entonces, mande el pulso ahí. Ese pulso no debe ir al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y el tracto de salida del ventrículo izquierdo en esa ventana es donde, pues, para esa ventana proximal o por encima de la válvula aórtica. Y ahí es donde se comete el error, porque no tenemos precaución de ponerlo por encima de la válvula aórtica. Lo ponemos ahí, donde caiga. Lo ponemos por encima de la válvula aórtica, por debajo de la válvula aórtica, en la válvula aórtica. Muchachos, ahí es donde se comete el error. Porque si lo ponen en la válvula aórtica o en la aorta, pues el BTI cambia, se acelera más, es más grande. Entonces, ahí me marca una velocidad diferente, una distancia distinta de sangre recorrida. Y ahí es donde es impreciso el gasto cardíaco. Y ahí fue donde nos tiramos la medición. Por eso hablé de precisión. Por eso es que nos tiramos la medición del gasto cardíaco. Si fuéramos así de juiciosos, como estoy mencionando en este momento, que debería hacerse la medición, no fuera tan impreciso el gasto cardíaco. Pero no lo tiramos, muchachos. ¿Sí? Nos lo tiramos. Tenemos que ser juiciosos. Y ahí, de hecho, ahí donde lo están viendo en este momento, ahí está perfectamente medido, porque está por encima de la válvula. Si ustedes se ponen las gafas bien, las limpian y miran, ahí está por encima de la válvula. Ahí es donde se debe hacer. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a, deja de compartir un segundito, les voy a mostrar en estos 3 minutos que quedan, dónde y por qué es que uno puede o debe hacer. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ahí están viendo Sí, la señor. pantalla, ¿sí? Listo. Sí, ¿En qué señor. ventanas puede uno hacer esto? Entonces, Nicolás también mostró. Entonces uno mira, que el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Listo. Tracto de salida del ventrículo izquierdo.
Ahí les mostró donde uno lo mide, etcétera, etcétera. Aquí yo les voy a mostrar las ventanas donde uno puede hacer esa medición. Entonces, listo. Aplicar 5 cámaras. Aquí está la válvula, tú uno lo hace encima. Tracto de salida. Aquí está, mira. Ahí están viéndolo todo. ¿Sí? ¿Ok? Tracto de salida debe hacerse aquí. Porque acá está la válvula, mírenla acá. ¿Listo? Entonces deben hacerlo aquí. En una ventana de 2 cámaras, ahí usted no lo puede hacer, usted no está viendo el tracto de salida. Pero se puede también en una de 3 cámaras, mire esto tan bonito. Aquí está el tracto de salida, esto es una de 3 cámaras. Aquí también se puede hacer. ¿Listo? Alguna vez alguien me mostró, no, venga, le hice un gasto cardíaco en una ventana. Miren esta. Y ustedes me van a decir si ahí se puede hacer. Estamos juntando las clases, ¿no? Este es un paraesternal eje largo. Te me mostró un gasto cardíaco medido acá. Ahí están viendo la ventana, ¿sí? Venga, les abro la ventana. Sí, señor, ahí sí estaba bien. Está abriendo. Dame un segundito que está abriendo está cargando. Está como lento mi internet. Ya les pongo en otra que de pronto ahora más fácil. Es que se distorsiona mucho. Dame un segundito que abra esta. Entonces me mostró que no le encontró en una Pical 5 cámaras, sino que la mejor ventana que tuvo fue un paraesternal eje largo, acá. ¿Sí? Entonces, paraesternal eje largo, y le puso el Doppler pulsado acá. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, estaba Está aquí. incidiendo a 90 grados más o menos. Exacto, Entonces el Doppler no sirve así. exactamente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, no iba a funcionar. El valor no le iba a dar. ¿Sí? Ah, pero es que está en el tracto de salida. Sí, pero la angulación no le va a dar. No le va a dar. Entonces, por eso les estoy mostrando en cuáles sí se puede hacer. ¿Listo? Función sistólica. Gasto cardíaco, en este caso. ¿Listo? Entonces, esas son las ventanas en las cuales uno lo puede hacer. En principio. ¿Listo? Muy bien. Y por último, distancia mitroceptal. En la distancia mitroceptal, una recomendación muy puntual. En esta misma. Muy puntual. Miren esta imagen. Y ya para que terminemos. Miren dónde está puesto. Recuerden que esta se hace en modo M. ¿Sí? Como lo mostró ahorita el compañero. Pero miren que la valva de la mitral, es toda esta, la valva anterior. Tiene una parte que es más fija o menos móvil. Y la puntica se mueve bastante. ¿Sí? Esta es la valva anterior, esta es la posterior. Y esta es la que pega con el septo. ¿Sí? El modo M debe ser puesto en esa puntica, porque la puntica es la que se mueve y va a pegar con el septo. Si ustedes la ponen muy cerca a la base de la valva, ella no se mueve tanto y no se va a pegar al septo. Entonces, ustedes cuando la midan, les va a dar como que no se pega al septo. Y la distancia entonces les va a dar 11, 12, 13 milímetros. Y Nicolás nos dijo, vea, si eso les da más de 7, la función está mal. Si les da más de 10, está perversa. ¿Ya? Pues resulta que no es que esté mal, es que usted la puso donde no era. La tiene que poner en la puntica. ¿Listo? Entonces, para que tengan esa precaución, muchachos. ¿Ok? Para que tengan esa precaución, para que les quede así bien bonita. Para que cuando la midan y les dé más de 10, o sea, más de 1 centímetro,
en efecto sea porque la midió bien, no porque el corazón le estás diciendo que está mal, cuando en realidad no está mal, sino que la mediste mal. ¿Listo? Entonces, son tipsitos de medición correcta para que cuando midan sea realmente lo que están queriendo medir. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Preguntas, dudas, comentarios. Hay alguien que levantó la mano aquí, Saúl Guevara. Cuente a ver, compañero. Profe, me queda la duda o tengo la pregunta de si Dale. aparte de esos tips en cuanto a la medición en el modo bidimensional para tomar el gasto cardíaco por el BTI, ¿hay algún otro tip para yo mirar la onda espectral cuando tomo el BTI para yo saber que está bien tomado, pero no en el modo bi, sino en la onda espectral? ¿Hay alguna característica aparte de la ventana y la envoltura para yo decir que ese BTI está bien tomado en cuanto a técnica? Pues básicamente lo que incluso tú acabas de mencionar, la envoltura, ¿sí? La ventana espectral, que es que se vea anecoico en el centro, tiene una buena envoltura que es el contorno, que es básicamente de lo que habíamos hablado en la clase anterior, que incluso creo que tú mismo habías hecho la pregunta o la acotación, o Melo, no me acuerdo ya bien. Y no se les olvide el ajuste de los ángulos, que es parte de lo que ha mencionado ahorita también. Es fundamentalmente eso. Eh, no, no tengo como otra cosa adicional para complementar allí. O no, no sé si tengas algo puntual que te haya pasado o que de pronto hayas visto que te haya dificultado, que de pronto esté dirigida la pregunta hacia algo adicional. No, profe, que a veces cuando uno saca el BTI se ve como algunos artefactos o otras líneas o unas que se ven así como verticales que, que son muy Sí. largas. Que Entonces, no sé Nicolás si eso la es buena tiene técnica o en lo que mala mostró técnica. Nicolás, en lo que mostró Nicolás, hay una que tiene así, que tiene como unas líneas. Eso es porque la misma válvula se le atraviesa entre el espectro, esas líneas. Eso es porque la válvula de la válvula aórtica, ahí cuando abre, entra, ¿sí? En el campo de visión, o sea, entre las dos barritas, entonces le genera esa línea de esa manera. O cuando está muy amplia la separación del campo de visión, o sea, las dos barritas del FOB, del doble pulsado, si las tienen muy separadas, y está muy cercano a la válvula mitral, también la válvula mitral te puede contaminar la imagen. O si tienes insuficiencias, también ella te va a contaminar la imagen. Pero eso hace parte pues como de otras mediciones o de otros movimientos o de otros flujos que te están contaminando justamente o señales que te está capturando justamente el Doppler y te toca definir si es que se te están metiendo esas señales allí y tratar de darle interpretación. Muchas de esas son que la valva misma de la válvula se te está atravesando. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, Doc, ¿alguna en otra cuanto pregunta? al tiempo, en Sí. cuanto al tiempo en que se hacen esas mediciones, no hay como un estudio de operadores expertos, por ejemplo, que digan para medir un BTI cuánto tiempo se tardan y una fracción de eyección de que sí sea como de utilidad clínica estarlo haciendo de forma repetida en un mismo paciente a lo largo del tiempo durante la atención. O sea que si hacer esas mediciones, porque creo que el BTI sirve como para hacer seguimiento de si es respondedor a volumen, no respondedor a volumen, pero esa de la fracción de eyección tiene también una otra aplicación pues, clínica para hacerla una y otra vez. ¿Y cuánto se demora normalmente un operador experto haciendo eso? Pero es que no te estoy entendiendo la pregunta en cuanto al tiempo. ¿Cómo así en cuanto al tiempo? Por ejemplo, no sé, o sea, en un servicio de urgencias tengo que valorar 20 pacientes. Entonces, si yo soy capaz de hacer un BTI
de un operador experto lo puede llegar a hacer en 2, 3 minutos y vale la pena. No, veo a este paciente, pin, BTI, sigo con el otro. O estoy viendo en una sala de UCI 20 pacientes también y voy a estarles haciendo periódicamente a ciertos pacientes ese, o sea, ¿cuánto tiempo habría que dedicarles para hacer eso comparado con la valoración cualitativa? O sea, cuantitativo contra cualitativo. No, no tengo la respuesta a eso. No lo sé. No, Profe, realmente no lo sé. profe, qué pena. Yo encontré un artículo, aunque no sé realmente, incluso para mirar lo que tan factible o no es, dicen incluso que entre 3 a 5 minutos. Pues yo no sé, ustedes los que son expertos, si les toma tan poquito y probablemente a nosotros desde el ámbito de urgencias como urgentólogos, creo que siempre nos va a tomar más tiempo teniendo en cuenta que hay que acomodar el paciente, que el paciente no siempre va a estar en la posición adecuada, que hay que buscar su mejor vista, pero sí encontré un artículo que habla de 3 a 5 minutos en expertos. Bueno, ahí está una respuesta, pero pues no sé realmente, pues no lo he leído, no lo he buscado, no me he puesto como a detallar esa variable que me preguntan de tiempos. Yo me he enfocado es básicamente en hacerlo y buscar la respuesta en el momento que lo necesito, pero no le tengo como una respuesta. Ahí Cindy te acaba de dar como un dato. Sería hacer como la pesquisa, a ver Ya les y qué mando impacta. en el chat el artículo por si algo para Eso, que lo miren. eso, está bien, perfecto. Sería bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Ujú. Bueno, muy bien. Nicolás, muchísimas gracias. Muy buena la presentación y los aportes pues que se suscitaron con tu presentación.